Shalom, nuevamente estamos juntos con la ayuda del Eterno y con el permiso de la Keilah Shel Elohim Haim, con el permiso del cielo, Birichuy, Moray, Berrotay. En esta hora les saludamos desde la ciudad de San Miguel, El Salvador, Centroamérica. Estamos en un tiempo especial, un tiempo que los Jajamín llaman Bein HaMetzarim, días de estrechura. Vamos a meditar. Esta es una segunda grabación, esta es una segunda parte de un tema que estamos desarrollando para vuestra edificación. Unámonos. Es así como en esta época el pueblo de Israel se encuentra en un periodo de tiempo muy especial, en un periodo de tiempo que se extiende desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab. Son 3 semanas, 21 días muy importantes, muy únicos en la vida, en la existencia del pueblo de Israel. Y si afecta al pueblo de Israel, por consecuencia, también afecta a toda la humanidad. Así que espero que tengas ánimo y puedas quedarte con nosotros un tiempo, unos minutos, mientras estudiamos de qué se trata esto. Vean en la pantalla, Yemei Ben HaMetzarim, las 3 semanas que van entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab. Los días de estrechura, Ben HaMetzarim. ¿De dónde se basa esto? Esto, mis queridos amigos, miren, hay un versículo en Zacarías capítulo 8, versículo 18, donde dice: entonces la palabra del Señor, de los Adonai Sebaot, vino a mí, dice el profeta Zacarías, diciendo: así dice Adonai, el Adonai Sebaot, el ayuno del 4º mes, que es el 17 de Tamuz, el ayuno del 5º mes, que es el 9 de Ab, el ayuno del 7º mes, que es el 3 de Tisri, y el ayuno del 10º mes, que es el 10 de Tebet, se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Queridos, vean ustedes cómo dice el Pasuk. Estos son días de ayuno, y el primer ayuno, el del 4º mes, es el 17 de Tamuz. Ya hemos hecho ese ayuno. Ahora estamos en víspera. Dentro de 24 horas aproximadamente comenzará en esta época. Hoy estamos en el 29 de julio del año 2020. Y dentro de unas 24 horas comenzaremos este ayuno, el ayuno del 5º mes. Entre la época del 4º ayuno y del 5º ayuno hay 3 semanas. 3 semanas a los cuales los sabios del pueblo de Israel le llaman los días de estrechura, Yemei Ben HaMetzarim. Y de eso vamos a hablar. ¿De qué se trata? ¿Por qué estrechura? ¿De dónde viene ese lenguaje? Lo encontramos en la Escritura, cuando la historia de Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3, dice la Escritura: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüentos, hasta que se cumplieron, ¿qué cosa? Las 3 semanas. Usted puede ver claramente, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Estas 3 semanas es la época que va entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, 21 días. Y dice aquí otra vez: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Estos días es un tiempo de estrechura. ¿Por qué? Porque la gente o puede estar afligida por una causa externa, o puede estar afligido por una causa voluntaria. Aunque todo esté bien conmigo, aunque todo vaya bien, pero yo decido estar afligido. Y por eso dice Daniel: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Era un acto de la voluntad. No era un acto de solamente porque tengo una situación externa o ajena a mi voluntad que me está afectando. Entonces, ¿qué hizo en ese tiempo de aflicción? Voluntariamente dice: no comí manjar delicado. Así se expresa un estado de aflicción. No comí manjar delicado, solo los alimentos básicos en cantidades mínimas requeridas para mantener la salud. Ni entró en mi boca carne ni vino. Es decir, no había una razón espontánea, voluntaria, exclusiva y personal para yo estar disfrutando cosas. Era un tiempo especial en el cual yo decidí no disfrutar ni siquiera de banquetes cárnicos ni de vino. Ni me ungí con ungüentos. Ungir con ungüentos significa ponerse una loción, ponerse una crema para que se vea más bonita la piel o para que esté más sana la piel, etc. No me ungí con ungüentos hasta que se cumplieron
3 semanas. Eso es lo que en general el pueblo de Aser hacemos en la estrechura. ¿En qué consiste la estrechura? No comer manjar delicado, ni que entre en nuestra boca bocado de carne placentera, ni tampoco vino, a menos que sea solo por una kiddush de misbah como el Shabbat, está permitido. Pero en un momento fuera de hacer un kiddush de santificación para Hashem, está prohibido beber vino en estos días de estrechura. No se puede poner uno lociones bonitas y no se puede uno hacer arreglos bonitos, hacer viajes placenteros, inaugurar cosas espectaculares. No podemos hacer nada de eso en esta época. ¿Por qué razón? Porque en esta época estamos estrechos. Es Ben Ametzarim. Voluntariamente decidimos estar estrechos porque lo sabemos, lo descubrimos a través de la Escritura. Cuando no sabemos esto y el Eterno nos ama y somos pueblo del Eterno y el Eterno tiene un pacto con nosotros por amor a nuestros padres, entonces si yo ignoro estas cosas, ¿de qué se trata esta época? Sucede entonces que por amor el Eterno permite que lleguen circunstancias que no son muy agradables, circunstancias que las tipificamos como mal momento, un mal suceso, un mal encuentro, un mal percance, una cosa dolorosa. Dios nos libre de todo mal. Cuando la persona no sabe que el Eterno quiere que te estreches es que te abstengas del placer, que te abstengas de la vida esclavizada al materialismo, que te abstengas de todos los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando el Eterno quiere que te apartes de esas cosas y te quedes con lo básico, con lo elemental, que aprendas a disfrutar de su presencia, no solamente de las buenas cosas, de un buen banquete de carne, de unas buenas copas de vino, de buenos ungüentos, de buena ropa, de placeres y de viajes placenteros, etc. Todas esas cosas las estrechamos en esta época para darnos cuenta que hay un placer por encima de todos los placeres, el placer de tener una comunión íntima con el Creador de los cielos y de la tierra. Y es así como a partir de Eclesiastés 3.1, los Jajamín encuentran en las Escrituras, en este libro escrito del profeta Jeremías, dice en el capítulo 3, versículo 1, en la parte superior de vuestra pantalla, Lejol Zeman, se establece una temporada, Eclesiastés, escrito por el rey Shelomo. Lejol Zeman, se establece una época, Ve'et Lejol Jefet, para todas las cosas y para cada experiencia, Lejol Jefet, Tahat Hashamayim, bajo el cielo. Así que todos nosotros estamos bajo el cielo, y por estar bajo el cielo se establece una época en la cual van a suceder todas las experiencias. Las cosas no suceden solo porque tienen que suceder, las cosas suceden porque el Creador de los cielos y la tierra estableció una temporada para todas las experiencias que le deben de pasar al ser humano, y se establece una temporada para todo, un tiempo para cada experiencia bajo el cielo. Lejol Zeman, para todos se establece una época. Ve'et Lejol Jefet, para todas las experiencias Tahat Hashamayim, que pasan debajo del cielo. Así que todas las cosas buenas que nos pasan en nuestra vida es porque en ese momento estaba establecido que tenían que pasar. Y las cosas malas que deben de pasarle a una persona, el Señor nos libre de todo mal, esas cosas también ya tienen una fecha establecida por la que deben de suceder en momentos específicos. Así que nosotros encontramos que todo tiene una temporada. Por eso cuando uno lee Eclesiastés capítulo 3 dice, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de arrancar lo sembrado. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Cada una de esas experiencias de la vida, Lejol Zeman, para todos se puso una fecha, para todos se le puso una época apropiada en la que deben de suceder todas las cosas. Y estas 3 semanas es una época en la cual todos nos debemos voluntariamente estrecharnos, hacernos un poco ausentes de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la búsqueda del honor, de la búsqueda del poder. Abstengámonos de esas cosas ahorita y dediquémonos a acercarnos al Todopoderoso. Acabamos de leer lo que hizo Daniel. Yo, Daniel, estuve afligido 3 semanas. Eso se llama Bein Ametzarim, los días de estrechamiento. Por eso, a esta época de Yemei Ametzarim, encontramos un relato en la Mishnah, en el tratado Ta'anit 4.6. Encontramos en esa Mishnah
que nuestros sabios nos enseñan que 5 tragedias ocurrieron en el 17 de Tammuz, esa época en la cual comienza. En esa época comienza, en el 17 de Tammuz, ahí es esa semana, en esa época, esa fecha, es cuando empiezan las 21 días, las 3 semanas, los días de estrechamiento. Entonces, dice que en ese primer día ocurrieron muchos eventos, pero entre ellos hay 5 que son muy trascendentales, que impactaron a la nación judía y a toda la humanidad. En primer lugar, en el año 2448 de Adán, enseguida de Adán, es decir, alrededor de 1313 años antes de nuestra era, Moisés se vio en la necesidad de quebrar las tablas de la Torá que el Eterno le había dado. Y es así como leemos que la primera ruptura, el primer evento de los eventos trágicos que ocurrieron en esta época del 17 de Tammuz, el primer día de los Yemei Bene Umetzarim, esa época, en esa fecha, Moisés rompió las tablas. El 6 de Sivan, Akadosh Baruj Hu se reveló en Har Sinai, pero el 7, Moisés subió al monte Sinaí y estuvo allá una primera época de 40 días. Al finalizar esos 40 días, él está llegando al campamento y encuentra aquel terrible suceso del Hetaegel, la adoración al becerro de oro, el error del becerro de oro. Y cuando la gente está allí, en esa situación, Moshe quebró las tablas de la ley. En su momento aprendimos que él lo tuvo que hacer, porque mientras haya una ley que acuse y exige el castigo a Israel por aquello que ha hecho, el castigo es inevitable. Pero si él destruye la ley, no hay una ley por el cual juzgar al pueblo de Israel, y de esa manera Israel tiene un chance de encontrar el favor y la misericordia de Kadosh Baruj Hu. Y por eso es que Moisés se vio la necesidad imperativa de quebrar las tablas de la ley para salvar a la nación judía. Pero eso fue una tragedia de todos modos. Eso fue una gran tragedia. Es la primera tragedia ocurrida que se tiene registrada en la Torá el 17 de Tammuz. Siguiente evento de fecha, se dejó de ofrecer el Korban Tamid. ¿Cuándo? En la época del sitio babilónico a Jerusalén, que o empezó el 10 de Tevet. El 10 de Tevet es el ayuno del 10º mes, dice el profeta Zacarías. Ese día ayunamos porque ese día el ejército de Babilonia se organizó en un tremendo sitio alrededor de Jerusalén hasta que provocaron la caída de Jerusalén. Pero del 10 de Tevet estuvieron ellos allí haciendo un sitio, y una época del 17 de Tammuz ellos lograron romper las murallas, entraron, destruyeron las vidas de los judíos que estaban allí refugiados dentro de las murallas de Jerusalén, y el día 9 de Av, por la tarde, encendieron el Bet HaMikdash y le pusieron fuego a todo el santo templo, y todo el 10 de Av estuvo ardiendo en fuego. Entonces, esta tragedia comenzó porque un 17 de Tammuz, el pueblo de Israel se le acabaron los animales que tenían para poder hacer el Korban Tamid en la mañana y el Korban Tamid por la tarde. Así que cuando se terminaron los animales para hacer Korbanot, el 17 de Tammuz ellos ya no pudieron hacer más Korbanot. Cuando no pudieron hacer Korban Tamid en la mañana y Korban Tamid por la tarde, entonces el enemigo agarró fuerza. Mientras Israel hace sacrificios pidiendo al Eterno el perdón de los pecados en la mañana y pidiéndole perdón al Eterno por toda la nación judía por la tarde, había una fuerza que impedía que Babilonia entrase a Jerusalén y la conquistara. Pero cuando se terminaron los animales y el Korban Tamid dejó de hacerse, entonces el enemigo agarró fuerza. Y el 17 de Tammuz ellos pudieron romper las murallas. Dicen los Jajamim, hay en la Torah oral escrito, por ejemplo, el Me'an Loes nos dice que en esos días, cuando ya se terminó el animal y ya no podía hacerse Korban Tamid en Jerusalén, en el Santo Templo, hubo un gran terremoto. Y ese terremoto, a lo largo de muchos kilómetros de Jerusalén hacia afuera, dañó la muralla a tal punto que la pudieron romper los enemigos, y entonces pudieron hacer la toma de Jerusalén un 9 de Av. Pero todo empezó con estas tragedias donde el Korban Tamid, un 17 de Tammuz, dejó de ofrecerse. Además de eso, el enemigo entró en la época del segundo Bet HaMikdash. La destrucción del primer Bet HaMikdash ocurrió alrededor de unos 460 años antes de Yeshua HaMashiach.
Pero en la época del segundo templo, el 17 de Tamuz, el enemigo entró a Jerusalén en la época del segundo del templo. Se cuenta una historia de esa época. Esa época previa a la caída de los muros de Jerusalén en la época del segundo templo. La historia del rey Alexander Yanai y su esposa Alexandra Salomé y sus hijos Hircanos y Aristóbulos. Se cuenta que este rey Alexander Yanai, mientras reinaba, él decretó que al morir de él, su esposa sería la que quedaría en el poder. Su esposa, Alexandra Salomé. Y ordenó que su hijo Hircanos quedara en funciones de sumo sacerdote. Era una época oscura en Jerusalén. Y Aristóbulos quedó marginado, quedó así, sin un puesto. Pero resulta que así fue cuando murió el rey Alexander Yanai, su esposa tomó el poder, pero unos tiempo después la señora Alexandra Salomé murió. Entonces comenzó automáticamente Aristóbulos a ocupar la función de rey, porque Hircanos ya era sumo sacerdote, pero Hircanos no le bastaba el puesto de sumo sacerdote, él quería ser rey de Israel también. Entonces comenzó una lucha civil, el poder de Hircanos y muchos seguidores contra Aristóbulos, defendiendo su postura como rey, sustituto de su madre, Alexandra Salomé. Esta guerra provocó la muerte de muchos, de miles y miles de Yehudim, que se mataban para ver si Hircanos o Aristóbulos llegaban al trono. Hircanos vio que estaba siendo vencido por Aristóbulos. Entonces Hircanos tuvo la fabulosa idea de aliarse a los romanos. Se fue a presentar a los romanos y él dijo: si yo sigo a ser rey de Jerusalén, entonces yo voy a hacer que todo Israel se someta al yugo romano. Así que lo apoyaron. Roma envió junto a Hircanos muchas legiones de soldados romanos y le apoyaron, y de esa manera logró derrotar a Aristóbulos y tomar el poder. Y en esa época en que llegaron, estas son tragedias que están relacionadas al 17 de Tamuz. La cuarta tragedia registrada en esta época del 17 de Tamuz, la cuarta tragedia fue que el malvado apóstolo quemó los rollos de la Torá. Esto se dice, este evento provocó que se estableciera una especie de patrón, un patrón en el cual los enemigos del pueblo de Israel tratarían de erradicar la educación del pueblo judío. Porque había razonamientos como este, por ejemplo, esto está descrito en el Me'al Noés. Si yo voy y mato a los sabios del pueblo de Israel, de entre los niños van a levantarse más sabios. Así que aquí la conducta no es matar a los sabios, la conducta es cerrar bajo pena de muerte toda institución que enseñe Torah y castigar con pena de muerte a toda persona que enseñe Torah. De esa manera van a crecer los niños y ni uno de ellos va a ser erudito de la Torah, y cuando estos sean adultos habrá una generación donde la Torah se habrá olvidado. Y si ellos olvidan la Torah, Dios se olvida de ellos, Israel queda débil y es vulnerable a todo ataque del enemigo. Ese es el razonamiento de ellos. Por eso es que quemar los textos bíblicos, los textos sagrados de la sabiduría del pueblo de Israel, con lo que hizo Apóstolo, esto creó ese patrón de destrucción de la educación del pueblo judío. Hasbe Shalom. La quinta tragedia que está relacionada a esta fecha del 17 de Tamuz también es que la Mishnah recuerda en esa época que el templo sagrado fue colocado un ídolo, y algunos comentaristas dicen que fue también el mismo Apóstolo, el malvado, quien introdujo la idolatría dentro del santo templo. Era una época oscura para Israel. Estas son algunas de las tragedias que la Mishnah en el Tratado de Ta'anit 4 nos recuerda sobre. La Mishnah de Ta'anit 4.6 nos recuerda eventos relacionados al 17 de Tamuz. Pero también en Ta'anit 4.6 se nos menciona una triste historia: los eventos relacionados con el 9 de Av, que es el último día relacionado a los días de Yemei Bene Ametzarim. Entonces, estos días de Yemei Bene Ametzarim, los días de estrechura, estos días de estrechura, que son 3 semanas entre el 17 de Tamuz al 9 de Av, al finalizar, en el 9 de Av, nos relata que también hay en la Mishnah 5 tragedias. Recuerden que la Mishnah fue compilada alrededor del año 200 después de Yeshua, después del Mashiach, en esta era común, a través del gran trabajo de Rabbi Yehuda Hanasi, un trabajo que duró alrededor de 2 a 3 siglos,
algunos dicen que hasta 4 siglos, como sea, pero fue un gran trabajo que este rabí Yehuda Hanasi, de bendita memoria, él comenzó allí en esa tratado de Mishnah de Ta'anit 4.6, se nos relata algunas tragedias, 5 tragedias, dice la Mishnah, relacionadas con Israel en esa fecha del 9 de Ab, Tisha B'Av. La primera, el Eterno decretó que los hombres de aquella generación que había salido de Egipto no entrarían en la tierra de Israel y deambularían por el desierto durante 40 años, muriendo todos ellos en ese desierto. Y este fue el primer triste evento ocurrido, el 9 de Ab. Esto ocurrió en el año 1313 antes de la era común. Escuchen, esto fue el relacionado, este fue el resultado del mal obrar de aquellos 10 exploradores, de aquellos 10 personas que representaban como 10 espías que fueron a ver cómo era la tierra de Israel. 10 vinieron hablando cosas feas y 2 estuvieron hablando cosas positivas de Israel y animando al pueblo. Pero la influencia del rey, la influencia de Josué y Caleb, perdón, tengo aquí un momento de interrupción de la señal. El primer templo, perdón, volvemos a la clase. Okay. Entonces, en la primera experiencia que nos menciona es que a causa de aquellos 2 espías, donde 10 venían hablando cosas negativas de la tierra a que iban a poseer, que el Eterno le daba en heredad a todo el pueblo de Israel, esos 10 influenciaron en toda la nación judía y provocaron una noche de llanto en el que dijeron cosas terribles en contra del Eterno y en contra de Moshe y en contra de aquella tierra que eventualmente era la promesa del Eterno para todos ellos, y rechazaron la promesa de Hashem. El Eterno se molestó tanto y dijo: ninguno de esos señores que salieron de Misraim y que fueron censados en el primer censo entrarán en la tierra de Israel, ni uno, todos ellos quedarán muertos. Y así es que nos cuentan algunos comentaristas que cada año se morían alrededor de 15,000 personas de esas que hablaron mal de la tierra de Israel, y de esa manera 603,550 personas tendrían que morir a lo largo de estos años que fueron decretados en un 9 de Ab que tenían que pasar en el desierto del Sinai. Bueno, segundo evento relacionado con el 9 de Ab es el último día de los días de estrechura. Segundo evento, el primer templo de Jerusalén fue destruido a manos del emperador Nabucodonosor. Ustedes recordarán que ese templo construido por Salomón era la ciudad. Jerusalén era el deseo de las naciones, era lo más bello. Si no ponemos a Jerusalén por encima de toda cosa importante, entonces que mi lengua se pegue al paladar y que mi diestra pierda su fuerza. Todas esas declaraciones indicaban que era un gran honor estar en Jerusalén, servir al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y estar allí en presencia de todos aquellos kohanim que servían a Hashem. Ese sagrado templo que el Eterno nos lo dio como un regalo, porque no habíamos hecho ningún mérito para tenerlo, pero Hashem puso en el corazón de David y en el de Salomón construir este templo para el Eterno. Entonces, era un regalo del Eterno. Jajamín dicen, no habíamos hecho nada por él. Por lo tanto, cuando tú recibes algo que no te has merecido, parece ser que no lo valoramos. Pero alrededor de el 423 antes de la era común, según este texto que investigamos, el primer templo sagrado cayó en manos de Babilonia. Nabucodonosor, después de un sitio de 3 años, después de un 17 de Tamuz romper las murallas y entrar, el 9 de Ab, ellos le pusieron fuego al santo templo y lo quemaron y lo destruyeron. Alrededor de 100,000 judíos fueron masacrados y el resto fueron llevados exiliados a Babilonia. Tremendo, tremendo. Eso es lo que pasó el 9 de Ab. Sí. Segunda experiencia, tercera experiencia que nos menciona allí el Tratado de Ta'anit en la Mishnah 2.6, dice: también el tercer templo sagrado de Jerusalén fue destruido un 9 de Ab. Esto fue la segunda vez que ocurre el fenómeno, la destrucción del segundo Beit Hamikdash, y ocurre siempre el 9 de Ab, pero esta vez ocurrió alrededor del año 68 de la era común. Hay una diferencia de más de alrededor de unos 450 años entre la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo. Entonces, todo esto ocurre en una misma época, ocurre en el 9 de Ab. Eso quiere decir, queridos amigos, que el 9 de Ab es una época en la cual
Hashem estableció que estas experiencias tienen que ocurrir en el pueblo de Israel. Estas experiencias de estrechura. Entonces, es algo que está fijado en el tiempo. Y cada año que lleguemos a esta época, cada año que vamos en esta época, el Eterno ha hecho que esta época sea época de estrechura. Ok. Entonces, con esto en mente, tenemos ya 3 eventos ocurridos en la misma época. Continuamos. El cuarto evento fue cuando 52 años después de la caída del Santo Templo, de la destrucción del Santo Templo y la caída de Jerusalén, en el año 120 de la era común, el Imperio Romano, liderado por Adriano, conquistó una ciudad que había quedado como remanente. Era la súplica de Jajamín en la época cuando llegaron y destruyeron Jerusalén. Ellos suplicaron y dijeron: Señor, ustedes sabemos muy bien por la profecía que ustedes son los que van a ahora gobernar. Y nosotros estamos dispuestos a pagar impuestos y someternos a la autoridad de Roma. Solo permítanos a todo este remanente de sabios y su familia irnos a la ciudad de Beitar y desde allí les vamos a servir. Nosotros no vamos a rebelarnos contra la autoridad romana. Solo permítanos servirles. Entonces, a consecuencia de esa solicitud, en esa época los grandes sabios de Israel fueron y se radicaron en la ciudad de Beitar. Y al estar en la ciudad de Beitar, Jajamín nos cuentan en la Torah oral que en el año 120 de la era común pasó una tragedia. Adriano conquistó esta ciudad y en ese día que él conquistó era un 9 de Av. Mataron cientos de miles de Yehudim. A todos los Yehudim de esa ciudad los destruyeron, los mataron a todos. Una masacre indecible, increíble, indescriptible. Hay historias que dicen que había tanta sangre que fluía de las personas asesinadas que la sangre llegaba hasta las amarraduras que llevaban los caballos de los romanos. Estaban en ríos de sangre en esa época. Ahora, todo esto ocurre en un 9 de Av. Queridos, esto es tremendo lo que está pasando en esa misma época. Quinto evento que nos dice la Mishnah en el Tratado de Ta'anit: después de la destrucción del primer santo templo en la tierra de Israel, estuvo desolado durante 52 años. Y en esos 52 años, la ciudad de Jerusalén fue arada, fue devastada, fue destruida. Y además, en la época del segundo templo, el área del Santo Templo y en Jerusalén en ruinas fueron tomados por el malvado Turnus Rufus. Y este Turnus Rufus hizo reconstruir la ciudad de Jerusalén, pero dedicada a la idolatría, totalmente lejos de Akadosh Baruj Hu. Y como estaba lejos de Akadosh Baruj Hu, hasta el nombre le fue cambiado. Ya no era llamada Jerusalén, era llamada Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Hay otras calamidades. Todas estas calamidades que hemos mencionado están relacionadas con el 9 de Av, que menciona nuestra Mishnah en el Tratado de Ta'anit, Mishnah 4.6. Pero después de esa época, siempre Israel ha llegado a esa época del 9 de Av, a esa época de las 3 semanas entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av. Y en esa época han ocurrido otros sucesos. Por ejemplo, la quema del Talmud en el 1242. Y en 1290, la firma del edicto de Eduardo I de Inglaterra, expulsando a los judíos de Inglaterra, el 9 de Av de esa época. El decreto de Alhambra expulsa a los judíos de España el 3 de agosto, que en esa época de 1492 era 9 de Av. La Primera Guerra Mundial en 1914 comenzó también en el 9 de Av, cuando Alemania le declara la guerra a Rusia. Rusia derrotó a Alemania y a raíz de esa vergonzosa derrota comenzaron a ocurrir cambios que terminaron en la Segunda Guerra Mundial con la destrucción de 14 millones de cristianos y aproximadamente más de 6 millones de judíos en esa época. Todo comenzó en un 9 de Av. Además, la inauguración del campo de concentración, el campo de exterminio de Treblinka, el 22 de julio de 1942, correspondía al 8 de Av de ese año. Estamos un día antes del 9 de Av, o sea, en la misma época, en los días de estrechura. Además, uno de los últimos eventos que afectaron a la comunidad judía del mundo fue el atentado terrorista en Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994, que correspondía al 9 de Av, al 10 de Av de ese año. Ahí murieron 85 personas.
y hubo más de 120 heridos. Todo un edificio quedó destruido por un coche bomba que habían estacionado ciertas personas que según se supone eran un plan terrorista que habían ideado ciertos individuos de Irán. Y por último, vale la pena mencionar que en la época del señor Ariel Sharon, él ordenó un 10 de Av del 5765 la retirada unilateral del pueblo, del ejército de Israel y de ciertas poblaciones judías en ciertas zonas que les cedieron a los palestinos. Eso fue una tragedia para el pueblo de Israel. Y bueno, sabemos cómo terminó el señor Ariel Sharon, que descansa en paz. Yeshua, conociendo esta época, conociendo toda esta situación, esta época de los 21 días, esta época de las 3 semanas, del 17 de Tamuz al 9 de Av, Yeshua HaMashiach dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amigos, en el mundo son pocas las personas, en cuanto a toda la población mundial, más de 8.000 millones de personas, son pocos las personas que sabemos que en esta época son 3 semanas de estrechura. 3 semanas de estrechura que metafóricamente se llama la puerta estrecha o el camino estrecho. Metafóricamente estrecho, ¿por qué? Porque nos encogemos renunciando a placeres permitidos, pero decidimos renunciar a esos placeres permitidos por el Eterno para poder enfocarnos en Él, para poder nosotros corregirnos con mayor dedicación y poder tener un futuro maravilloso. Mira cómo dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta, Mateo 7:14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Mis queridos amigos, es necesario estrecharnos desde el 17 de Tamuz al 9 de Av, porque este es el camino que lleva a la vida. Que sea la voluntad de Akadosh Baruj Hu, que por haberte abstenido de placeres y de todo eso, tengas derecho a la vida que viene después del 9 de Av. Terminamos el ayuno del 9 de Av, viene el 10 de Av, y viene la alegría, y llegamos al mes de Elul, el mes de Anil, y enseguida estamos en Yom HaZikaron, en el día de Yom Teruah, el día del primer año. Es decir, el primer día del año, Rosh Hashanah, y luego a Yom Kippur, y luego a celebrar en la fiesta de tabernáculos, y terminamos danzando con la Torah. Mis amigos, hay que estrecharnos, hay que encogernos. Sí tienes derecho a disfrutar de la vida, pero en este tiempo, todo tiene su tiempo. Hashem nos dijo a través de Eclesiastés 3, que para toda experiencia en la vida, el Eterno estableció ya una temporada, y esta temporada es para afligirnos con el propósito de corregirnos y acercarnos al Eterno. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué hay judíos que lloran en este día de ayuno? Porque son personas que están de luto porque su templo está destruido, el templo está destruido. ¿Cómo no vamos a estar de luto? Pero este luto se transforma en esperanza, porque el profeta Zacarías dijo que estos días de ayuno serían transformados en festivas solemnidades. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos el entendimiento de que no es necesario que nos pasen desgracias para afligirnos y buscar a Dios. Sin necesidad que nos pasen desgracias, voluntariamente tomamos la decisión de abstenernos de placeres permitidos para acercarnos más a Él, porque esa senda estrecha nos lleva a la vida eterna. Amigos, ahora no podemos ni estar en grupos sociales, no podemos estar ni siquiera sentados entre amigos, no podemos estar cerca conversando. Está el peligro del contagio de la pandemia de COVID-19. Mis amigos, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Tal vez a tu familia no ha llegado, que no llegue esa enfermedad. Tal vez el deterioro de la economía mundial no te ha afectado. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que no te afecte. Que no necesitemos ninguna de esas aflicciones para acercarnos al Todopoderoso y servirlo. Por eso es que está escrito en Isaías 25:8, el Eterno destruirá la muerte para siempre y enjugará al Eterno toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Adonai lo ha dicho. Queridos amigos,
La muerte un día terminará. La muerte un día dejará de existir. Pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Que seas bendito por la palabra del Eterno. Rezo para que hayas entendido todos estos secretos y rezo para que tú los lleves a la práctica. Que así sea la voluntad de Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyah bidvaro. Amén. Shalom. Hasta pronto.